Orar al Señor para que bendiga, hermanos, la predicación de este día. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti, Padre, para que tú tengas el control de todas las cosas que llevamos a cabo en esta reunión dominical, que tiene como propósito, Señor, no solamente el adorarte, el reverenciarte, sino también el poder escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo prepare nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para escuchar, para comprender y sobre todo, Padre, el deseo de llevar a cabo todo lo que aprendamos el día de hoy, es decir, el obedecer. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, para que de esta manera, Señor, tu Santo Espíritu transforme nuestra vida de gloria en gloria hasta ser llevados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados en nuestra transmisión en vivo. Te pedimos, Padre, que les bendigas allí en sus hogares donde ellos se encuentren, y también a los que hemos asistido, Padre, que tú permanezcas con nosotros, que el estar aquí nos llene de gozo, aumenta nuestra fe, Padre, y danos sabiduría para ser mutuamente edificados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues gracias a Dios, una vez más, estamos avanzando en esta serie de predicaciones, hermanos, que venimos estudiando y que tiene como título, ¿verdad?, es tiempo de sanar. En las últimas 22 semanas hemos predicado diferentes bloques. El propósito de esta serie de predicaciones es entender, es comprender, es aprender que Dios desea que cada uno de nosotros como hijos de Dios seamos personas sanas. Comentaba en alguna ocasión, ¿verdad?, que no me refiero a la sanidad física, sino a la sanidad emocional, a que seamos personas, ¿verdad?, que entendamos y que comprendamos que Dios no quiere que nosotros estemos atrapados por la ansiedad. El primer bloque que estudiábamos hablaba acerca de la ansiedad, después hablamos de la amargura, después estudiamos acerca del dolor de las pérdidas, hemos hablado también acerca de las heridas emocionales. Y desde hace 2 semanas, hermanos, estamos hablando acerca del perdón. Hablar del perdón es hablar de un tema muy amplio, pero también muy necesario en la vida de cada uno de nosotros. Comentaba la ocasión pasada que perdonar, hermanos, es la llave a la sanidad que muchos de nosotros quizás estamos necesitando y que tenemos allá a la mano, pero que quizás hay algo que nos está deteniendo. Por eso es que hemos aprendido en las últimas 2 semanas, no solamente qué es el perdón, sino qué tipo de perdón el Señor espera que nosotros practiquemos y o aprendamos. Sin embargo, al estar estudiando este tema y al platicar algunas veces con algunos hermanos, ¿verdad?, me encuentro que con algunas respuestas como estas. Bueno, sí, hermano Germán, yo sé que debo de perdonar, sé que tengo que perdonar, sé que Dios quiere que yo perdone, pero es que hay muchas cosas, ¿verdad?, que yo no puedo pasar por alto. Hay muchas cosas que no me cuadran, hay muchas cosas que yo no comprendo, que quizás yo siento que si yo perdono voy a pasar por alto y que a lo mejor no se me hace justo o no se me haría justo no considerar esa parte. Por eso, hermanos, es que el título de la predicación del día de hoy se llama No te confundas, perdonar no implica ¿qué? Es decir, vamos a ver una serie de puntos que quizás en algún momento de la vida nosotros hemos considerado, hemos pensado en ellos y que creemos que esa es la razón por la cual nosotros no podemos o no deberíamos de perdonar. Hoy vamos a aprender, sin embargo, que cada una de ellas no son un motivo, no son una razón para pasar por alto lo que el Señor nos manda y espera que cada uno de nosotros practiquemos, hermanos, sobre todo por nuestro bien. Punto número 1. Abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. No te confundas, perdonar no implica que, 1, apruebes el pecado. Perdonar, hermanos, no implica que tengamos que aprobar el pecado. Y voy a llevarles, por favor, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Tal vez de primera mano vamos a pensar que este pasaje no tiene mucho que ver con el perdón, pero vamos a ver que sí, porque este pasaje nos coloca en un momento en el que el Señor ha hecho algo y no ha pasado por alto algo, hermanos, que quizás nosotros creemos que deberíamos de estar pasando. Génesis, capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles
y los vistió. ¿Qué ocurre, hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 3? ¿Lo recuerdan ustedes? Dice la palabra de Dios que Jehová el Señor le había dicho al hombre: tú no puedes comer de este fruto del árbol, porque el día que de él comieres, le dijo, ciertamente morirás. Lamentablemente, hermanos, el hombre, ¿verdad? El hombre y la mujer desobedecieron, pecaron delante de Dios, y no vemos a Dios aplaudiéndole a Adán y Eva. No vemos a Dios diciéndole, bueno, yo les había advertido esto, no lo llevaron a cabo, ni modo, no pasa nada, no hay ningún problema, vamos a hacer de cuenta que no ocurrió nada y vamos a seguir adelante. No vemos a Dios así. Vemos a Jehová el Señor confrontar personalmente a Adán y a Eva por su pecado, y vemos a Jehová el Señor reprendiendo duramente a estos dos hombres, ¿verdad? A Adán y Eva. Los vemos aplicando una disciplina acorde a la situación, al punto de que dice la palabra de Dios, hermanos, que Jehová el Señor termina expulsando, ¿cierto o no?, a Adán y Eva del huerto del Edén. Es decir, Dios, que es santo, Él no pasó por alto la falta. Él amaba a Adán y Eva, pero los reprendió y los castigó. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 21, que también les proveyó de túnicas de pieles, como un acto de ¿qué, hermanos? De misericordia y de perdón. Él no pasó por alto el pecado, Él los reprendió duramente, los castigó, los expulsó del huerto del Edén. El pecado y la consecuencia fue tan grande que todavía la humanidad el día de hoy seguimos cargando con esa consecuencia, hermanos. Pero como un acto de misericordia y de perdón, el Señor les proveyó, hermanos, de algo que ellos no podían tener por sí mismos: túnicas de pieles que los cubrieran, hermanos, en ese momento. Lo que Jehová el Señor hace, hermanos, en el huerto del Edén, a través del tiempo y a través de los siglos, vino a convertirse en una imagen de lo que un día el Señor Jesucristo haría por ti y por mí. Es decir, mostrarnos su amor, mostrarnos su misericordia y mostrarnos también su perdón. Y a través de esa vestimenta que el Señor dio a Adán y Eva, y a través de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, vino a vestirnos a nosotros, hermanos, de su justicia. A pesar de que cada uno de nosotros, hermanos, como hombres y mujeres pecadores, no merecíamos el perdón. Sin embargo, Jesucristo vino personalmente. La humanidad no merecía la misericordia y no merecía el perdón, pero Dios se humana en la persona de Jesucristo y viene al mundo a hacer algo que cada uno de nosotros debemos de hacer también. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 29 y el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 47. Y el día de hoy vamos a aprender, hermanos, que si bien es cierto, no debemos de aprobar el pecado, o que perdonar no es aprobar el pecado, ¿verdad? Es reconocerlo y castigarlo si lo merece. Sin embargo, debemos de tener actos de misericordia y de perdón para con todo el mundo, para con las personas. Y vamos a aprender algo muy interesante, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 21, que nos va a recordar la obra de Cristo, pero sobre todo Lucas 24, 47. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 29. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, ¿verdad?, en su infinita misericordia, antes de la fundación del mundo, prevé que el hombre, prevé que el hombre no lo va a buscar voluntariamente. Envía profetas, envía hombres a que prediquen, se revela a través de la historia, y en un esfuerzo más, ¿verdad?, por atraer al mundo hacia sí mismo, viene personalmente como ese Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Pero Jesucristo no solamente viene a quitar el pecado del mundo a través de su muerte y muerte de cruz y de su resurrección, sino que manda una cosa muy interesante. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 47. La palabra de Dios, hermanos, es un libro hermoso. Es un libro que rompe con cualquier paradigma, por lo menos humano, ¿verdad? Que rompe con toda lógica muchas veces, y que nos lleva a hacer cosas que a lo mejor nosotros no esperamos, no deseamos, y que sin embargo el hacerlo nos coloca como verdaderos hijos de Dios. Y dice Lucas capítulo 24, hermanos, versículos 47, lo siguiente: está Jesucristo despidiéndose ya del mundo una vez que ha completado su obra, y Él dice que manda una cosa: y que se predicase en su nombre
Lean fuerte conmigo. El arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, nosotros somos una iglesia bautista misionera. ¿Cuál es la única razón de existir de la iglesia, hermanos? ¿Venir a sentarnos cada domingo a escuchar la palabra de Dios? No. ¿Cuál es la razón de existir de la iglesia, hermanos? ¿Levantar hospitales y escuelas y casas hogar para los niños de la calle? No. ¿Cuál es la tarea principal de la iglesia, hermanos? ¿Juntar despensas y repartirlas a los pobres? No. Que no es algo que esté mal hacer. La iglesia fue establecida por Jesucristo para ir al mundo que no está buscando el perdón de Dios a proclamarlo. Dios no espera que los hombres vengan a pedirle perdón. Nos envía a sus hijos a proclamarlo a quienes no lo merecen, a quienes lo han ofendido. Eso es algo muy importante. Tal vez tú podrías preguntarme: oye, hermano Germán, o sea que entonces yo tengo que buscar a la persona que me ofendió para perdonarla. Bueno, yo no te voy a poner en una disyuntiva de decirte no. Pero sabes, si tú y yo queremos actuar como Cristo, queremos ser como Dios, tendríamos que hacerlo. Tendríamos que tener por lo menos la disposición. ¿Sí nos damos cuenta? Dios no está esperando, hermanos, a que el mundo venga a pedirle perdón. Nos manda a nosotros. Apenas hace unos días enviamos un grupo, fue un grupo de 20 jóvenes más unos adultos. Estamos estableciendo una iglesia en Guerrero, en Citlala, Guerrero. ¿A qué fueron los jóvenes, hermanos? ¿A predicarle a la gente el castigo y el juicio divino? En realidad fueron a predicar el perdón de pecados. Claro que sí, anunciarles que son pecadores, por supuesto. Claro que sí, anunciarles que hay una consecuencia del pecado, que es el castigo eterno. Pero sobre todo el énfasis, ¿dónde cae? En el perdón. Dios te está buscando para perdonarte. En 2 semanas, casi 400 personas escucharon el evangelio a través de labios de nuestros jóvenes, y más de 30, casi 40 aceptaron a Cristo. Gloria a Dios por eso, hermanos. El Señor ha perdonado a esas personas. ¿A cuántos hemos perdonado tú y yo en los últimos días? Es más, no te la voy a poner difícil, desde que somos cristianos. ¿Sí te das cuenta? Porque aquí vemos muchos que somos cristianos, pero que no hemos perdonado a nadie. Porque seguimos guardando ese rencor, ese resentimiento, ese enojo, esa ira. Y porque decimos: es que no se me hace justo, porque ¿a poco lo que él hizo no es malo? Claro que es malo, lo que el hombre había hecho era malo. Pero el Señor toma la iniciativa, los busca y les da una muestra de misericordia y de, hermanos, de perdón. Jesucristo nos ejemplificó a través de su ministerio que Él no aprobaba el pecado. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 10. Pero no por ello no otorgaba el perdón. No te equivoques, hermano, no te equivoques, no te confundas. Perdonar no implica que apruebes el pecado. No lo estamos aprobando, pero estamos mostrándonos como hijos de Dios, ofreciendo misericordia y perdón, e incluso si es necesario buscar al que nos ha agredido y perdonarlo. A lo mejor no siempre es posible, pero tienes la oportunidad y un día te lo encuentras en la calle. Dile: oye, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Qué bueno que te encuentro. Y tal vez la persona dé vuelta atrás o se ponga agresivo. Dile: no te preocupes, no quiero decirte nada más. Todo lo que quiero decirte es que te perdono por todo lo que tú me agraviaste, por todo lo que me hiciste, por todo lo que me quitaste, por todo lo que aquello por lo que tú me diste. Te perdono. ¿Creen ustedes que Jehová el Señor quería una sociedad o un mundo enfermo? No. Él quería personas sanas. Es tiempo de sanar. Y el perdón es una de las mejores llaves para el cristiano para sanar emocionalmente. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. ¿Cuál mujer, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Y qué dice Jesús? Perdón, ¿qué le responde? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco te condeno, pero le advierto una cosa. ¿Cuál es? Vete y no peques más.
Porque Jesús no está aprobando la vida licenciosa que está llevando a cabo aquella mujer. Le está perdonando. A quien no lo merecía, le está perdonando. Pero le está diciendo, vete y no peques más. Cuando perdonamos entonces, hermanos, hermanas, no estamos aprobando lo malo. Solo estamos tratando a las personas de la misma manera que Cristo nos hizo a nosotros. Solo que algunos cristianos estamos más bien tratando a las personas de la misma manera que ellas nos trataron a nosotros. Y decimos, te voy a hacer sentir por lo menos lo mismo que tú me provocaste a mí. Pero cuando nosotros perdonamos, insisto, estamos tratando a las personas de la manera en la que el Señor nos trató a cada uno de nosotros. 2, no te confundas. Perdonar no implica que excuses las faltas de tu ofensor. Libro de Números, capítulo 14, versículos 11 al 19. ¿Qué es excusar? Es tratar de justificar a alguien, ¿no? Sabes abiertamente que hizo algo malo, pero cuando quieres justificar, ¿qué buscas, hermano, hermana? La manera de decir, bueno, creo que no estuvo tan mal, no hizo tal cosa. No, a ver, espérate. Perdonar no implica que tratemos o excusemos las faltas de nuestros ofensores. Dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 14, versículos 11 al 19, lo siguiente. Quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es muy fácil. Vete al principio de tu Biblia, cuarto libro, y ahí está. Fíjense. Borren esa parte cuando dije quinto, por favor, ¿sí? ¿Valerie? Y yo que pensé que nunca me equivocaba. Tenía razón mi esposa. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahora pues, el versículo 17, salto al 17, allí mismo Números 14, pero el 17. ¿Allí estamos? Ahora pues, habla Moisés, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Vamos a entender lo siguiente, hermanos. Primero que nada, si somos honestos, en honor a la verdad, el pueblo de Israel, hermanos, abusó de la misericordia de Dios, ¿o no? La verdad es que sí. Vamos a llamar las cosas como son. El pueblo de Israel abusó de la misericordia de Dios y abusó también, hermanos, de la paciencia de su líder, en este caso Moisés. Dios, en virtud de la iniquidad del pueblo, toma la decisión de castigar a su pueblo. Escucha esto. Toma la decisión de castigar a su pueblo al punto de que no simplemente los iba a disciplinar. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué iba a hacer con su pueblo, hermanos? Lo iba a destruir por completo. Iba a acabar por completo su pueblo. Iba a acabar con su pueblo, hermanos. Iba a levantar un pueblo nuevo e iba a colocar a Moisés como el líder de ese nuevo pueblo. Un pueblo mejor. El pueblo había abusado también, hermanos, de la paciencia de su líder. ¿No creen ustedes, hermanos, que era una excelente oportunidad para Moisés? Ese pueblo rebelde, que no terminaba de abandonar la idolatría, que no obedecía, que se rebelaba una y otra vez. Era una buena oportunidad, honestamente, hermanos, para Moisés. ¿Pero qué hace Moisés, hermanos? Moisés intercede por su pueblo.
Él no trató de excusar las faltas del pueblo. Bueno, Señor, mira, pues es que entiéndelos, están en el desierto, Señor, y con un calor de más de 40, pues cualquiera se altera y de repente peca, o son jóvenes, Señor, y pues tú sabes que los jóvenes están en esos cambios hormonales, y pues la juventud, Señor, la juventud igual a rebeldía, rebelión, y ya los más viejos, Señor, pues entiéndelos, de repente algunos ya somos necios, Señor, pues yo creo que tú comprendes, Señor, mira, en buen plan, entiende las cosas, ¿no? Moisés dice, perdona la iniquidad. ¿Y qué significa la palabra iniquidad, hermanos? Iniquidad significa perversidad, significa maldad excesiva, habla de delitos, habla de pecados. Señor, yo estoy consciente que este pueblo es un pueblo cuya maldad ha excedido delante de tu presencia. Pero Señor, aunque sé que tú no tendrás por inocente al culpable y que tú vas a reprender y tú vas a castigar, Señor, yo intercedo delante de ti y te pido que los perdones, como lo has venido haciendo una y otra vez desde que salieron de Egipto hasta aquí. El pueblo de Israel merecía ser erradicado, pero Moisés prefiere interceder por el pueblo, sí, argumentando la misericordia y el perdón de Dios. Él no pensó en su bienestar, en lo bien que él estaría y se sentiría al deshacerse de ese pueblo rebelde. Él actuó como un verdadero hijo de Dios. Hermanos, los cristianos que hemos sido ofendidos, deberíamos de ser los mejores intercesores delante de Dios a favor de quienes han cometido iniquidad en contra nuestra. Porque según vimos en la predicación pasada, y si ustedes no la vieron, entren a la página del Facebook de la iglesia o al canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y yo decía, hermanos, que Cristo en la cruz no nos enseñó a morir, nos enseñó a perdonar. Que una de las más grandes enseñanzas que Jesucristo dejó al morir es perdonar. ¿No creen ustedes, hermanos, hermoso saber que la última enseñanza que Jesús dio en la cruz fue a perdonar? Porque Él dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces, hermanos, concluimos que una de las más grandes muestras de madurez espiritual de un cristiano, una de las más grandes muestras, ¿verdad?, que nos hacen actuar como hijos de Dios, es cuando, a pesar de que la gente, ¿verdad?, pudiera ser castigada con dureza, nosotros oramos al Señor y decimos, Señor, yo no voy a excusar lo que ellos hicieron. No hay excusa, es grave, pero perdónalos, para que ellos sean receptores de tu misericordia. Uno de los más grandes intercesores en la Biblia, hermanos, sin duda ese es Moisés. ¿Serás tú, seré yo como él? Que teniendo en nuestras manos la oportunidad de que aquellos que nos han llevado al colmo sean destruidos, mejor intercedamos por ellos para que sigan viviendo y para que sean conocedores de las misericordias de Dios. Punto número 3. Punto número 3. No te confundes. Perdonar no implica que debas de indultar a tu agresor. ¿Qué significa indultar, hermanos? Indultar significa perdonar el cumplimiento de una pena. Por ejemplo, una persona comete un delito, debe de ingresar a la cárcel para pagar por su delito y tú lo indultas, ¿verdad? Dices, no, que no lo haga, ¿verdad? Yo lo perdono para que se conmute la pena y no la cumpla. No. Perdonar no significa eso. Vamos al libro de Números, ya estamos de hecho allí. Vamos ahora al versículo 20. Apenas levanta un poquito más tu mirada, allí en tu teléfono o en tu Biblia si la traes físicamente. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en el libro de Números, capítulo 14, versículos 20, hermanos, al 23 y luego el 33 al 35. No significa que debas de indultar a tu agresor, es decir, perdonar el cumplimiento de una pena. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra,
todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, ojo, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 33. Y vuestros hijos, es decir, y sus hijos, andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme el número de los días. De los 40 días en que reconocieron la tierra y llevaron sus iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en el desierto, serán consumidos, y ahí, ¿qué dice? Morirá. Hermano, si algún día debes de testificar contra un agresor tuyo, puedes hacerlo. Claro que sí. Si algún día debes de testificar contra un agresor, puedes hacerlo para que pague su condena o su delito. Pero asegúrate primero de que lo has perdonado. ¿Sí nos damos cuenta? Pero asegúrate primero de que lo has perdonado, para que cuando testifiques no lo hagas con amargura, esperando que sufra igual o peor que tú o yo. Si en otra ocasión necesitas acudir ante las autoridades para exigir la intervención de las autoridades o de un abogado porque han cometido un delito grave contra ti, puedes hacerlo, pero siempre debes de exigir únicamente lo que es justo. ¿Nos damos cuenta? Porque hay abogados que dicen, mira, y le vamos a sacar peor, y lo vamos a acabar, y lo vamos a destruir, y yo voy, no, a ver, espérate, no es eso lo que está diciendo Dios. Dios hace algo muy interesante, hermanos, aquí, que voy a mencionar, hermanos, un poquito en el siguiente punto. Moisés lamenta mucho la sentencia de Dios. Dios le dice, mira, este pueblo hoy no lo voy a consumir, pero ninguno de ellos, como castigo por sus pecados, va a entrar a la tierra. ¿Y qué hace Moisés? ¿Qué hace Moisés? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser disciplinados. Moisés seguramente, hermanos, que amaba a su pueblo, lamentó la sentencia contra su pueblo, pero ya no intercedió porque sabía que el castigo era justo. 4. Punto número 4. Allí mismo en Números, vamos a regresar al versículo 22. No te confundas, perdonar no implica que niegues la realidad de una ofensa. Vamos a leer de nuevo con calma el versículo 22. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en el versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ¿qué dice? Ya 10 veces y no han oído mi voz. Hermanos, este versículo de la Biblia, Números capítulo 14, versículo 22, es un pasaje en la Escritura que sienta un precedente. ¿Qué es sentar un precedente, hermanos? Establecer un principio, ¿no? Algo que ocurre por primera vez y que con base en ello puedes entonces argumentar en un futuro. Algo que ocurre que tiene que ser considerado. Equivocadamente, escucha esto, hermano, y aunque normalmente en las predicaciones no doy tiempo para eso, hoy podemos hacerlo. Equivocadamente creemos, hermanos, los cristianos, que Dios no lleva la cuenta de nuestros pecados. Equivocadamente los cristianos creemos que Dios no lleva la cuenta de nuestros pecados. Es más, algunos ni siquiera oramos para pedirle perdón a Dios por ellos. Decimos, ¿para qué le pido perdón a Dios? A lo mejor ya ni se acuerda. Es triste, pero es real. Habemos muchos cristianos que estamos conscientes de que hemos pecado delante de Dios, ¿verdad? Y no somos capaces de ir delante de su presencia a pedirle que nos perdone, porque decimos, Él es un Dios de amor, Él es misericordia, Él es misericordioso. ¿Para qué le recuerdo?
ya ni se ha de acordar. A ver, espérate, ¿sí leíste lo que dice en este versículo? ¿Sí leíste el argumento que le da Jehová el Señor a Moisés? Este pueblo ha pecado contra mí ya 10 veces. Y si tú lees el libro de Números, ¿verdad? Éxodo, desde que salen allá por el capítulo 12, Levítico, Números, puedes ir contando cada vez que el pueblo se rebelaba una y otra vez. Ahora, ojo, sin embargo, la realidad es que una cosa es el amor de Dios, la misericordia de Dios y el perdón de Dios, y otra muy diferente que niegue la realidad de nuestras ofensas. Él dice, este pueblo me ha ofendido ya 10 veces y lo tengo muy presente, dice Dios. ¿Por qué? Porque es con base en nuestros pecados que vamos a ser juzgados delante de Dios. ¿Qué va a ocurrir, hermanos, antes de la eternidad, en el juicio del gran trono blanco, hermanos, con todo el mundo incrédulo? ¿Qué va a pasar, hermanos, una vez que nosotros seamos llevados al cielo en el tribunal de Cristo? ¿Con base en qué el Señor nos va a juzgar a los creyentes? ¿En lo guapos y bellas que somos, que son las mujeres, y los guapos los hombres? ¿Verdad que no? Ah, este está muy guapo, este no, tú pásale, no pásale. Ah, está bien, qué ojazos, que no, tú no, eres mi consentida, tú pásale, mira, por acá, vente por acá. No, hermanos. ¿Qué creen que no? No es así. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Y el inconverso que esté en el juicio del gran trono blanco va a ser juzgado con base en sus pecados. Por supuesto, lo más importante, el haber rechazado la sangre de Cristo. No, Él no niega la realidad de las ofensas. Algunas personas, hermanos, no perdonamos o no queremos perdonar porque ese es precisamente el problema. Negamos la realidad. Algunas personas, ante la incapacidad emocional para enfrentar una herida o algún abuso, tienden, hermanos, a entrar en un estado de negación y de supresión de los hechos ocurridos como una forma de escape. Y aunque normalmente es inconsciente e involuntario, el problema es que cuando negamos que alguien nos hizo algo, tarde o temprano los efectos psicológicos van a ser negativos sobre nuestras emociones. A largo plazo, tarde o temprano, lo que negamos, algo lo va a detonar de nuevo y va a salir. Porque aunque la herida y el dolor están encerrados voluntaria o involuntariamente en nuestro, hermano, subconsciente, insisto, allí están y van a salir en algún momento de nuestra vida. Cuando las heridas o los dolores, hermanos, reprimidos salen, provocan presiones altas, nerviosismo, irritabilidad y, en el peor de los casos, hermanos, hasta un infarto, un ataque al corazón. Así que para sanar y para evitar todo esto, hermanos, no tenemos que negar lo que pasó. Lo mejor es aceptar la realidad de los hechos y perdonar totalmente, antes de que tú y yo nos convirtamos en ofensores. Una persona que ha violado a alguien fue violado primero. Una persona que abusa de alguien ha sido abusado primero. Una persona que hiere a alguien cotidianamente es porque ha sido herida cotidianamente, porque no ha perdonado. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Es tiempo de ser verdaderos hijos de Dios, que vivimos sanos, alegres, contentos, regocijados, que experimentamos la paz de Cristo en nuestra vida, que realmente cantamos al Señor con un corazón agradecido. Hace rato entonábamos un canto muy hermoso, hermanos. Me gusta mucho esa parte donde se canta a capela y decimos: hay libertad. Hermanos, hay libertad en Cristo, pero muchos estamos todavía atados. Volvemos a cerrar las cadenas o colocarnos las cadenas que Él nos ha roto, y lo hacemos porque negamos la realidad de las cosas y decimos: no pasa nada. No, sí pasó algo. Y dice Números 14:20, entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Es decir, no niega la realidad de lo que ocurre, pero vuelve a ¿qué? A decir que lo perdona. Punto número 5. El título de la predicación de hoy se llama: no te confundas. Perdonar no implica que olvidarás
todo. Hebreos capítulo 8, versículo 12, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 12. La palabra de Dios, el autor de Hebreos, trae a la memoria una cita, ¿verdad?, por otro autor, en la que nos recuerda una acción de Dios. Una acción que cada uno de nosotros debemos también, hermanos, como verdaderos hijos de Dios, practicar para sanar. Es tiempo de sanar. Hermanos, es tiempo de sanar de la ansiedad, de la amargura, del duelo por nuestras pérdidas, de las heridas emocionales, y es tiempo de perdonar. Voy a dar unos segundos para que lleguemos allí, ¿verdad? Para tocar el punto 5. No significa que olvidarás. Hebreos capítulo 8, versículo 12, e Isaías capítulo 43, de preferencia busquen los dos, porque quiero hacer una referencia cruzada allí. Hebreos capítulo 8, versículo 12, e Isaías capítulo 43, versículo 25. Hermanos, ¿me estoy explicando con claridad? ¿Sí queda claro el hecho de que es equivocado creer que Dios no lleva la cuenta? Claro que Él lo recuerda, porque Él es perfecto y Él sabe perfectamente lo que tú y yo hemos hecho ante su presencia, pero está dispuesto a perdonar también. Isaías capítulo 43, versículo 25. Leo la palabra de Dios primero en Hebreos, si me lo permiten, hermanos, y después voy a leer Isaías 43, 25. ¿Todos estamos en la misma línea? Dice la palabra de Dios entonces: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré, ¿qué dice? De tus pecados. A ver, hermanos, a ver. Pregunta. ¿Dios olvida nuestros pecados, hermanos? No, claro que no. Él es perfecto. Él conoce perfectamente todo nuestro pasado, por supuesto nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué significa entonces cuando dice no me acordaré? No me acordaré. Significa que Dios ha decidido voluntariamente no traer a la memoria nuestros pecados, lo cual es distinto. ¿Sí me explico? Es algo muy importante. La palabra griega que utiliza el autor de Hebreos allí como acordarse significa traer algo a la mente para tomarlo en cuenta. Ojo, atención hermanos. Esa frase griega, ese verbo griego, ¿verdad?, que se usa para traducir la palabra como acordaré, es un verbo griego que significa no traer algo a la mente para tomarlo en cuenta. A ver, me explico. Dios, claro que no olvida nuestros pecados. Él conoce perfectamente mi pasado, mi presente y mi futuro. Pero en virtud de que por gracia y misericordia Él me ha perdonado, Él ha decidido voluntariamente no traerlo a la memoria, ¿sí?, una vez que yo le he pedido perdón y me ha perdonado, para usarlos en mi contra, es decir, para tomarlos en cuenta. No sé si me explico, hermanos. Entonces, ustedes y yo, como hijos de Dios, tampoco olvidaremos, lamentablemente, el agravio o la herida que en algún momento alguien nos causó, ya seamos niños, ya seamos adolescentes, ya seamos adultos, o en cualquier momento de nuestra vida. Es algo que definitivamente, ¿verdad?, allí va a estar. Pero cuando el cristiano practica el perdón que hemos venido aprendiendo en las predicaciones, un perdón pleno, un perdón bíblico, un perdón radical, un perdón absoluto, decide voluntariamente no traer a la memoria las ofensas de los demás. Y cuando viene a mi memoria, yo decido hacerla a un lado, porque yo he perdonado. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Y entonces yo, como hijo de Dios, jamás voy a usar mis recuerdos para acusar, controlar o manipular a aquellos que se supone que hemos perdonado. Pero no creas que se me olvidó. No, a ver, espérame, ¿no que me habías perdonado? Bueno, sí, pero es que... Y manipulamos a la gente. Lamentablemente, a veces alguien que ha sido agredido y que ha perdonado se convierte en un manipulador.
En un controlador, alguien que está acusando continuamente, es que, y tú me hiciste, y no se me olvida que me hiciste, y me dijiste, y no dejaste de hacer. A ver, entonces espérate, no has perdonado. Porque perdonar es voluntariamente traer a la memoria aquello que sí recordamos y que duele. Pero en la medida que perdonamos, que practicamos el perdón total, el perdón bíblico, y Dios va sanando la herida. ¿Algún día, hermano, te has causado alguna herida voluntaria o involuntaria en tu cuerpo, hermano? Vas al médico sin importar la herida, ya sea que tengan que coserte o con algún ungüento. Al principio te duele, tienes inflamado, te colocas la pomada, el medicamento, y dices, no me toques, ¿verdad? Pero de repente empieza a cerrar, empieza a salir la costra, te da un poquito de comezón, se cae solo, y ya después, ¿qué pasa, hermanos? Nada, sin problema, ¿no? Y un día alguien dice, oye, ¿qué te pasó en el brazo? Mira nada más. No, pues que mira, una vez me corté, ¿no? Oye, mira la herida que te quedó. Sí, mira, ¿te duele? No, mira, me puedo apretar, puedo mover mi mano sin ningún problema. No pasa nada, allí está el recuerdo, pero ya no duele. Y cuando el cristiano ha practicado el perdón total, ya no va a llegar el día en que tu recuerdo ya no te va, hermanos, a doler. ¿Cómo sabes que has perdonado bíblicamente, totalmente, radicalmente? Cuando ya no te duele. Porque has decidido, hemos decidido no estarlo trayendo a la memoria para controlar, acusar o manipular a aquellos que se supone que hemos perdonado. Hermanos, es tiempo de sanar. Finalmente, 6. No te confundas. Perdonar no implica que minimices las faltas. Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Porque entonces la palabra de Dios una y otra vez, ¿verdad? A través de toda ella nos está llamando a practicar lo que Jesucristo practicó en la cruz del Calvario. Lo que Jehová el Señor practicó con la primera humanidad en el huerto del Edén, el perdón. ¿Por qué los vistió de túnicas y de pieles, hermanos? Porque les mostró su misericordia y su perdón. ¿Qué es lo que la iglesia debe de salir a proclamar al mundo, hermanos? El perdón de pecados, ¿no es cierto? Dice la escritura entonces, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 58 al 60, lo siguiente, punto 6, no significa que minimice las faltas. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta la manera en cómo ellos están jugando conmigo. ¿Sí dice eso? Señor, mira, me estoy muriendo bien contento porque mira qué bien me están tratando estas personas. No dice eso. Dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, la palabra griega dokimai es murió, aunque aquí dice durmió, porque la muerte para el creyente no muere para morir, muere para vivir, sin importar la manera en que ocurra. Pero no es el punto. Quizás exageré un poco, decimos algunas veces. Tal vez la falta no era tan grave. Son frases que usamos para tratar de justificar a los demás y, como dice la imagen, ¿verdad?, hacerlo más pequeño. O tal vez para nosotros hacer más fácil nuestro perdón. Pero hermanos, ¿dónde radica realmente la grandeza del perdón? En el hecho de que a pesar de la gravedad de las cosas, nosotros estamos dispuestos a perdonar. ¿A quién llamas héroe? ¿A quien atraviesa la calle, con respeto lo digo, a un anciano? ¿O a quien hace una gran hazaña? ¿A quién llamas héroe, hermano? Pregunto. ¿A quien hace una gran hazaña, no es cierto? Sí es así. La grandeza del perdón radica precisamente en no minimizar las cosas, sino en el hecho de que a pesar de lo grave que pudo haber sido, nosotros, sin embargo, estamos dispuestos a perdonar. Esteban, hermanos, claramente llamó pecado a lo que estaban haciendo con él. Lo estaban apedreando injustamente. Él era un hombre de Dios. Él no había hecho nada.
Él era un justo delante del Señor. Sin embargo, ora el Señor antes de morir. ¿Y qué hace, hermanos, con sus adversarios? Ora el Señor y los perdona. ¿Creen ustedes, hermanos, creemos nosotros que este varón había aprendido la lección de Cristo en la cruz? Es decir, el perdón. Sí, pero estaba muriendo, hermanos. Lo estaban matando. Porque a lo mejor tú puedes decir, sí, hermano Germán, pero es que a ti no te han hecho lo que me hicieron a mí. Claro, es que para ti es muy fácil, porque tú no has vivido lo que yo viví. Tú no has sentido lo que yo sentí. Pero si tú hubieras vivido, entonces me comprenderías. Por eso a mí nadie me comprende, porque lo que yo viví fue muy duro. A él lo estaban matando injustamente. Seguramente como el agravio hacia ti también fue injusto. Y lamentamos que haya sido doloroso y que hayas sufrido, hermano, hermana, un día, un mes, un año o una vida. Es lamentable, lo lamentamos, pero es tiempo de sanar. Aquel varón de Dios no fingió, hermanos, ni el dolor ni el hecho de que estaba sufriendo. El propio Señor Jesús, hermanos, sintió dolor en la cruz, sufría en las manos de quienes lo estaban martirizando. Tanto que hubo un momento, escucha la palabra de Dios en Juan, dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesucristo no volteó y dijo, no pasa nada. No minimizó tampoco las cosas, él claramente dijo, ¿por qué me golpeas? De igual manera nosotros no debemos de negar el dolor, ya sea físico o mental, que estamos sufriendo. Pero recuerda una vez más, la grandeza del perdón proviene del hecho de que a pesar del daño causado, nosotros estamos dispuestos a perdonar. Cierren sus Biblias, hermanos. Conclusión. Perdonar, hermanos, es una excelente medicina para el alma. Perdonar es una excelente medicina para el alma. Es lo correcto, es lo bíblico, es lo que Dios espera de nosotros. Perdonar, hermanos amados, es lo que Dios espera de su iglesia, de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.